ya tiene rato de no usarse como un instrumento de política. Más bien se usa como un instrumento de resguardo de liquidez de los bancos. El porcentaje es 14.6%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, de cada 100 quetzales, pero es sobre los depósitos, ¿sí? Eso se llaman obligaciones encajables. O sea, los bancos, ya que ellos hacen intermediación. ¿Cuál es la intermediación financiera? Es captar depósitos del público y colocarlos a través de crédito. Pero como captan depósitos, esos depósitos están sujetos al encaje. Y entonces el 14.6% debe de ser trasladado al Banco de Guatemala, ¿sí? Como una medida de resguardo de liquidez. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los bancos tengan necesidad de un retiro de liquidez inmediata y que no les alcance, pueden hacer uso del encaje. ¿Sí? Es en una decisión de última instancia, ¿no? Y entonces, actualmente es el 14.6%. ¿Sí? Y pues entonces, ¿por qué se usa como un instrumento de política? ¿Por qué? Porque si uno sube el encaje, si de 14.6 lo pasamos a 18, pues los bancos estarían más obligados a pasar mayores recursos al Banco Central. Eso es una política monetaria restrictiva. Por lo contrario, si bajamos el encaje, los bancos van a tener más recursos disponibles. Eso se convierte en una política monetaria expansiva o una política monetaria laxa. Sí, en sí, así funcionaría. Pero actualmente el encaje no se ha movido durante mucho tiempo, el 14.6, y yo creo que no se mueve. El segundo instrumento, que sí es muy usado, es la compra y venta de moneda extranjera. ¿Y esto de dónde tiene su origen? Tiene su origen en el documento de la política monetaria y va relacionado principalmente al tipo de cambio. En el documento de política monetaria hay algo que se conoce como la participación del Banco de Guatemala en el tipo de cambio, a través de la regla cambiaria. ¿Qué hace esto? Esto da avisos cuando el Banco de Guatemala debe de participar, ya sea comprando o vendiendo. Compra más que venta. ¿Y por qué participa el Banco de Guatemala en esto? Participa el Banco de Guatemala para reducir, dice, el Banco de Guatemala debe de participar en el mercado cambiario para reducir la volatilidad cuando hay mucho movimiento del tipo de cambio, no para cambiarle su tendencia, lo que es para reducir la volatilidad de la variable. Entonces hay un rango ahí que es un punto 90 para arriba o un punto 90 para abajo. Cuando eso se activa la regla cambiaria y el Banco de Guatemala participa comprando o vendiendo, ¿sí? Si el Banco de Guatemala le compra dólares, ¿sí?, a los bancos o al público, aquí quiero que me pongan atención en la operación. Si el Banco de Guatemala compra dólares, le quita dólares a los bancos, ¿sí? Le compra dólares a los bancos y los lleva al Banco Central. ¿Pero qué les devuelve? Si el Banco de Guatemala compra dólares al agente económico o a los bancos, esos dólares se van al Banco Central. Pero, ¿qué les tiene que devolver? Vamos a ver pues, cómo están estos mis alumnos de Shela. Vamos a preguntarle ahí a las mejores notas. ¿Qué dice don Adrián? Don Adrián Fernando Barrios. Select. Si el Banco de Guatemala le compra dólares a los bancos, está retirando dólares del sistema. ¿Qué les debería de
devolver a los bancos? Lick, perdone, no entiendo mucho la pregunta, pero no sé si podría repetirla de nuevo. Sí, con mucho gusto. Esta es una operación que le permite al banco retirar o inyectar dólares a la economía. ¿Sí? Uh-huh. A todos, jovencitos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que más usa es esta operación de compra. Y la usa porque si el tipo de cambio está experimentando cierta volatilidad, la ley le ordena que debe de participar comprando. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace? Le compra, le retira dinero, le retira dólares a los bancos. Y estos bancos se los venden al banco y los llevan al Banco Central. Pero como le está comprando dólares, ¿qué les devuelve? Esa es la pregunta. Para todos, no solo para aquel. Pues les devuelve quetzales. Exactamente. Perdón. Les devuelve quetzales. Ahora, fíjense bien. Cuando el banco les devuelve quetzales, está inyectando quetzales a la economía. ¿Sí? Porque quitó dólares, pero inyecta quetzales. Aquí ojo con esta operación. Pero ¿qué pasa si esta cantidad, aquí puede haber una cantidad extra de quetzales que no se absorbe por la economía, no, que queda ahí en la economía y puede presionar precios? ¿Sí? Entonces el Banco de Guatemala debe de retirar esos quetzales también de la economía. ¿Sí? O sea, si el público tiene o los bancos tienen mucha liquidez, esto puede presionar los precios. Y entonces para eso hace este tipo de operaciones de estabilización monetaria. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace? Pues el Banco de Guatemala hace operaciones con los bancos, con el público, y entonces le compra esos quetzales, ¿verdad? Entonces esos quetzales se los pasa aquí los bancos o el público al Banco de Guatemala, porque lo que se trata es de quitar ese dinero que puede estar presionando la inflación. Y entonces, por eso el Banco de Guatemala le paga una tasa de interés. ¿Sí? Ese es el costo del dinero, la tasa de interés. El banco le paga una tasa de interés a los bancos o al público. Y esa tasa de interés es el costo de la política monetaria, ¿verdad? Para eso es que sirven estas operaciones de estabilización monetaria. Esto lo vamos a ver tal vez el otro sábado ya en un cuadro práctico que se llama Panorama Monetario. Ahí van a aprender ustedes más a cabalidad esto. Pero en sí esas son las dos operaciones que hacen a través de la política. Una puede comprar y vender moneda extranjera y la otra para retirar este dinero. Hace unos años me preguntaban aquí en Antigua, pero ¿cómo hace el banco para retirar dinero de la liquidez? ¿Cómo hace un banco central para retirar dinero de la economía? ¿Cómo? Porque es lógico, pues si ustedes no están relacionados con política monetaria no van a saber. Para esto ustedes es nuevo, entonces por eso que yo trato de explicárselos de la mejor forma posible, para que todo esto se entienda. Y entonces me preguntaba aquí una alumna, ¿pero cómo hace un banco central para quitar dinero en la economía? Pues lo hace a través de estas operaciones de estabilización. Entonces, ¿qué pasa aquí? El Banco Central les da un certificado de depósito a plazo y por ese certificado recibe dinero. Pero también ese certificado implica pagar una tasa de interés. Y aquí esa tasa de interés es lo que se conoce como el costo de la política monetaria del Banco Central. ¿Sí está más o menos? ¿O no se entiende? Ustedes díganme.
podría explicar, pero dice que con otras palabras. Por favor. Muy bien, Claudia, muy bien. ¿Cómo se sienten los demás? ¿Está muy complicado esto o no? Bueno, vamos a explicarlo, Claudia. Por aquí me están escribiendo. Quiero ver. Don Alexis Monterroso dice, ¿puede repetirle? Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto, jóvenes. Fíjense pues. Vamos a explicar de aquí. Igual pasó en la central ustedes. Me dijeron, repita esa grafiquita ahí porque no muy le comprendemos. Con toda la razón, ya sé que ustedes no están relacionados con este tema. Pero fíjense que la política monetaria, ahorita todo el mundo va a estar a la expectativa que hace Estados Unidos con su política monetaria. Y ustedes sigan en la noticia porque van a ver qué importante es. Todos los grandes gerentes del mundo, los bancos centrales del mundo, están a la expectativa qué hace Estados Unidos. Pero, y entonces nosotros también vamos a estar, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Qué implicaciones tiene que Estados Unidos suba su tasa de interés? Pues como es una tasa de interés de referencia mundial, pues todas las tasas van a tender a subir. Y entonces, ¿qué pasa? Como es una tasa de referencia, nuestros bancos que le piden préstamos a los corresponsales bancos de Estados Unidos, pues los bancos gringos les van a incrementar la tasa de interés a los bancos guatemaltecos que piden préstamos en el exterior. Y entonces esos mismos bancos guatemaltecos, como prestaron más caro, pues van a trasladar ese costo del dinero a los agentes económicos de Guatemala. Entonces, por eso es tan importante, porque lo que se espera es que los créditos se vuelvan más caros, ¿sí? Porque hay un cambio en la política monetaria de Estados Unidos. Eso es sumamente importante. Por eso pónganle ojo a la noticia del miércoles ya en la tarde, ¿no? Miremos acá. Cuando el Banco de Guatemala, aquí primero, en la operación de compra, el banco compra dólares, ¿sí? Suponemos que aquí están los bancos, a los bancos del sistema porque se activa la regla cambiaria, ¿no? Y entonces, en la otra semana les voy a traer cuánto está comprando dólares el Banco de Guatemala, por qué montos. Entonces vienen y los bancos le venden dólares al Banco Central. Pero el Banco Central entonces les compra los dólares, pero les da quetzales a un tipo de cambio. Así. Esa es la primera operación. La segunda operación es que como aquí hay un dinero que está sobrando en la economía y ese dinero puede hacer presión sobre la inflación, el Banco de Guatemala debe de retirar ese dinero de la economía porque le puede presionar los precios. ¿Cómo lo hace? Pues entonces el Banco de Guatemala le vende CDPs, son certificados de depósitos, a los bancos o al público. Y entonces, ¿qué hacen los bancos? Pues llevan el efectivo al banco y el banco les da un título. Ese título valor tiene una tasa de interés, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues estos bancos le dan dinero al banco por la política monetaria, pero además reciben una pequeña tasa de interés, ¿verdad? Esa tasa de interés es el costo del dinero. Pero ¿por qué hizo eso el Banco Central? Porque aquí había mucho dinero en circulación que le podía estar presionando la inflación. Entonces, ¿qué hace? Retira el dinero de la economía a través de estas operaciones que se demuestran en un certificado de depósito y les paga todavía una tasa de interés, ¿verdad? Esa tasa de interés se convierte en el costo de la política monetaria. ¿Pero qué hizo el banco? Retirar dinero.
¿sí? Retirar dinero de circulación tanto de los bancos como de los agentes económicos. Ahora sí. Ahora sí, Claudia. ¿Estamos mejor? Sí, licenciado, gracias. Ahorita lo estamos empezando, Claudia. Ahí vas a ver que te vas a volver una experta en interpretar el panorama monetario, hacia dónde los quiero llevar. Ay, perdonen. ¿Los demás cómo están? Todo bien, Eric. Muy bien, don César. Muy bien, vamos pues. Y aquí está una política, hay otro instrumento que se llama el redescuento. Este redescuento también es un instrumento de política. Dice, es una herramienta empleada en política monetaria, la cual consiste en que los bancos comerciales acuden al Banco Central para que les conceda créditos debido a problemas de liquidez. Esto sí está en la ley, pero tiene una desventaja, que los bancos casi no la usan, porque esto si ellos llegan a esta instancia, quiere decir que están mal. Entonces eso se puede convertir como en un riesgo de reputación, ¿sí? Si un banco llega a estas instancias a pedir liquidez al banco, es que su gestión, ¿verdad?, su administración no está bien. Entonces, sí existe esto, ha existido principalmente en temas de crisis, como la crisis de Estados Unidos, o ahorita la crisis de la pandemia, se abrió esta ventanilla de liquidez, pero los bancos no hicieron uso. El sistema bancario guatemalteco tiene mucha liquidez, pero si en algún momento se usara esto, quiere decir que el banco no está bien, ¿sí? Y entonces eso puede ser un riesgo reputacional, donde hasta podría haber una salida de depósitos prematura, ¿no? Y eso se da. Eso se da, una salida de depósitos fuerte, pues bota hasta el banco más fuerte, ¿no? El famoso encaje bancario. Aquí está el encaje bancario con el 14.6%, ¿verdad? Entonces, por ley, los bancos deben de trasladar el 14.6% de sus depósitos, ¿verdad?, que son las obligaciones encajables, al Banco Central. Hay momentos que han habido que los bancos tratan de evadir el encaje. Entonces, ¿cómo evaden el encaje los bancos? Pues lo que hacen es crear otras figuras. Hace muchos años los bancos creaban una figura como un fondo de pensión. Y pues daba pena oír a la gente decir, es que tengo un fondo de pensión para mi vejez. Y en verdad, pues no era más que un depósito a plazo. Entonces se les obligó a los bancos a deshacer esa operación, porque lo que estaban haciendo era no trasladar este 14.6 al banco. Entonces se quedaban con más liquidez para prestar o para invertir, ¿sí? Tampoco son angelitos, ¿no? Por eso es que hay que supervisarlos. Y entonces se les obligó a que esas operaciones pasaran a ser parte de las obligaciones encajables en cualquier forma de los depósitos. Pero la gente prefirió el depósito a plazo. Y entonces pasaron a ser parte de estos 14.6. Ese es el origen de esto, ¿no? Y por último tenemos estas que son las más usadas, ¿no? Las operaciones de estabilización monetaria, que anteriormente se llamaban operaciones de mercado abierto, ¿sí? Eso es bien importantísimo, ¿no? Son las que más se usan. ¿Y Guatemala qué hace? A partir del año 2005, Guatemala usa algo que se llama metas explícitas de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Donde su variable ancla, su variable más importante del tema de la política monetaria es la inflación. Y para ello usa dos variables de instrumento, que es la tasa de interés líder, que es la tasa de política monetaria, y se le da un seguimiento de dinero,
que es la emisión monetaria, ¿verdad? Entonces, esas dos son bien importantes, la tasa de interés líder y la cantidad de dinero que hay en circulación, que es la emisión monetaria. ¿Vamos bien ahí? ¿No tienen alguna duda? Con toda la confianza del mundo. ¿No? Muy bien. Y entonces acá tenemos, solo déjenme servirme un poquito de agua, esto me está... Y entonces aquí tenemos la tasa de interés líder y la inflación. La inflación es la línea como naranjita y la tasa de interés líder es la línea roja. Entonces, si se dan cuenta, está fija aquí en 1.75, no se ha movido. Hay que estar muy atentos a ver qué pasa en Estados Unidos, ¿no? Posiblemente en la otra reunión. Ahora, eso tiene que estar amarrado muy bien a la inflación. Aquí uno observa que hay una correlación entre estas dos variables. Hay un nivel de significancia entre estas dos variables, ¿no? Hay una correlación que muestra algo, ¿sí? Les preguntaba en el salón de 7 a 9 en la central si sabían usar el coeficiente de correlación que nos da Excel. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho. Para medir el nivel de significancia entre dos variables. Eso es lo que nos permite el nivel de correlación. Porque si no, les pongo un ejemplo el otro sábado, un ejemplo en Excel que es muy fácil usarlo, para que ustedes lo sepan usar. Pero quiero saber su opinión, si lo saben o no lo saben aplicar. Si se quedan silenciosos, ¿qué es? ¿Sí o no? Olic. Ok. Don Alexis dice que no. Tú dices que no. ¿Y los demás tampoco? ¿Alguien que lo haya usado? Es bien fácil usarlo. Ok, muy bien. Entonces vamos el otro sábado, después que hablemos un poco sobre qué fue lo que hizo la Fed, les voy a presentar un ejercicio para que ustedes lo hagan en Excel sobre el coeficiente de correlación de estas dos variables. ¿Qué es el coeficiente de correlación? Es el nivel de significancia que hay entre la tasa de inflación y la política y la tasa de política. Esto no quiere decir que esto explica lo otro, no. Lo que está explicando es que son significativas, que tienen una relación significativa. Eso ya es bastante. Entonces, si el nivel es de 50 para arriba, es una significación ya significativa, ¿no? Eso lo vamos a ver el otro sábado, si Dios nos lo permite. ¿Vieron? Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, don Eli. Bueno. Don Francisco de León. Déjeme ver qué nos pasó esto. Y entonces nos enfrentamos a dos políticas monetarias. Una política monetaria expansiva y una política monetaria restrictiva. La política monetaria expansiva es aquella que hace incrementar la cantidad de dinero en la economía.
¿sí? Y una política restrictiva que puede reducir esa cantidad de dinero en la economía. Pero, ¿cuál es la variable que usa, por ejemplo, una política restrictiva para quitarle dinero a la economía? Pues la variable que usa es la tasa de interés, ¿sí? Y es esa tasa de interés de política monetaria. Esa es la variable que usa un banco central para poderle tanto expandir o contraer la cantidad de dinero en la economía. Entonces, el día miércoles, cuando ustedes ya observen la noticia y si algunos quieren hacer una subgráfica para dejarlo muy bonito, si la tasa de interés sube de Estados Unidos, es una política restrictiva. O sea, ya cambió su política monetaria desde muchos años que le venía entre 0 y 0,25%. ¿Verdad? Entonces, ojo ahí, ¿no? Ojo con esa medida que va a tener Estados Unidos el miércoles. Y entonces, si es una política expansiva, pues bajan los tipos de interés y sube la cantidad de dinero en la economía. ¿Sí? Al haber más dinero en una economía, los tipos de interés bajan. Y al haber bajado los tipos de interés, el costo de pedir prestado baja. Este costo de pedir prestado puede que aumente la capacidad de gasto de las personas porque pueden prestar más. Y esto también nos lleva a un aumento del consumo y de la inversión. Entonces aquí recuérdense de esto, miren. ¿Sí? Con menos tasa de interés, las personas pueden consumir más o invertir más. ¿Por qué invertir más? Porque si uno tiene un proyecto de inversión y ve que las tasas están bajando, ¿sí? Pues puede hacerlo, ¿no? Dice, no, si las tasas están más bajas, yo puedo invertir más. Y por el lado del consumo, pues con menores tasas de interés, pues bien puedo comprar mi casa o mi carro, ¿verdad? Temas de consumo. Así es. Esto nos lleva a un aumento de la demanda agregada, o sea, esto nos lleva a un aumento del PIB. Aquí. Eso, el incremento de todo esto nos lleva a que este sea mayor que lo que estamos buscando. En una política expansiva lo que se busca es crecimiento económico, ¿sí? Sube la producción y sube el empleo. El efecto colateral, ¿sí?, nocivo puede ser que todo este incremento nos puede causar inflación. Y entonces, ojo, eso es lo que le está pasando a Estados Unidos. Que si se dan cuenta, en Estados Unidos subió la producción y subió el empleo, la tasa de desempleo es menor, pero la inflación está subiendo. A eso es lo que se están enfrentando ellos. ¿Por qué? Porque han traído por muchos años una política expansiva. Entonces van a tener que corregir eso. Eso es lo que uno puede ver ahorita que va a pasar. Y aquí sí quiero que me pongan mucha atención. ¿Cómo se muestra? Si quieren lo van haciendo en un papelito ahí o en su cuaderno. ¿Cómo se muestra gráficamente el efecto de una política expansiva? ¿Sí? ¿Cómo se muestra? Entonces, aquí sí quiero pedirles, si quieren lo hacen en un papel, me van diciendo que la grafiquen más o menos como está esta, ¿no? Y que en su examen lo logren hacer y casi igual. Muchas veces me ponen sin tasa de interés, sin saldos reales. Sí, entonces fíjense bien, sí, las etiquetas que tiene para poderlo hacer. Ya tienen su papel y su lápiz ahí listos para empezar. Bueno, empecemos pues. Entonces fíjense, vamos, en el eje vertical está la tasa de interés y en el eje horizontal son los saldos reales o el nivel de producción. ¿Y de dónde partimos? Partimos de una oferta monetaria que es vertical, que es la oferta monetaria del Banco Central. O sea, esta
tenemos, miren, verifiquemos esta, ¿sí? En forma vertical. Y vamos a graficar otra línea, que es esta, que es la demanda de dinero de M sub 1. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí todos? Ahora bien, ¿dónde se intersectan la oferta monetaria y la demanda de dinero? ¿Dónde se juntan? Aquí tenemos el punto de equilibrio E sub 1. ¿Sí? ¿Me van siguiendo ahí todos? Aquí los espero en el E sub 1. Pero, ¿dónde se intersecta la oferta monetaria y la demanda de dinero en el punto E sub 1? Nos demuestra una tasa de interés, un nivel de tasa de interés, que es R sub 1. Ahí es donde empezamos, ¿verdad? Vale. Y entonces viene ahora y les presento el caso que hay un país que está experimentando una alta inflación. Así es como viene su prueba, ¿no? Hay un país que está experimentando una alta inflación y entonces, como es inflación, le toca al Banco Central y entonces el Banco Central necesita hacer un tipo de política, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de política dirían ustedes que debe de aplicar en este caso? Y grafíquenla y más o menos hagan un análisis de los efectos que esta política expansiva pueda provocar en una economía, ¿sí? Bueno, entonces como estamos buscando que haya crecimiento económico, lo que tenemos que hacer es emitir más dinero, ¿no? Inyectamos más dinero. Según la teoría dice que cuando el Banco Central emite más dinero a la economía, como hay más liquidez, entonces las tasas de interés bajan, ¿sí? Entonces viene el Banco Central y emite más dinero, ¿sí? Entonces esta línea vertical de la oferta monetaria se traslada hacia la derecha, con una oferta monetaria o M sub 1, que es aquí. Aquí pueden ponerle Q sub 1, que es un nivel de producción, y lo traslada, o Q sub 0, y lo traslada a Q sub 1. Pero si se dan cuenta, esta nueva línea vertical topa con la demanda de dinero. Entonces, ¿dónde se intersectan? Forman un nuevo punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que del nuevo punto de equilibrio del E sub 1 al E sub 2 nos marca una nueva nivel de tasa de interés, de R sub 1 a R sub 2. Entonces, ¿qué andamos buscando? Que a través de una disminución de la tasa de interés, la producción se incremente, que pase de Q sub 1 a Q, o de Q sub 0 a Q sub 1. ¿Sí? Esto hace que haya más producto, más incremento en la producción, derivado que estamos afectando la cantidad de dinero en la economía. ¿Sí? El incremento en la cantidad de dinero en la economía hizo que el costo del dinero bajara. Y esa disminución en el costo del dinero se va a reflejar en un incremento en ciertos componentes de la demanda agregada. ¿Sí? Como son el consumo y inversión principalmente. ¿Sí? Como baja la tasa de interés, este consumo puede subir y la inversión a una tasa de interés menor, pues los empresarios se animan a invertir más.
como esto está disminuyendo, hace que esto suba, porque esto va a ser mayor. ¿Sí? Y entonces, en esta diapositiva, aquí tienen ustedes, como el dinero se incrementa en la economía, esto hace que los tipos de interés bajen. Esta bajada en los tipos de interés disminuye el costo de pedir prestado. Esta disminución en el costo aumenta la capacidad del gasto y esto se refleja en un aumento del consumo o de la inversión, lo cual va a tener un signo positivo en el aumento de la demanda agregada. Este aumento de la demanda agregada sube el PIB y sube el empleo. Hay que tener mucho cuidado porque el efecto colateral puede ser al final de todo esto un incremento en la inflación. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Corregir ese problema.